¿Cuánto suelo estadounidense está en manos de China? Y estos terrenos están demasiado cerca de bases militares estadounidenses como para sentirse preocupados. La respuesta es no lo sabemos, porque los datos más recientes tienen un desfase de 2 años. Entonces, ¿hasta qué punto es grave esta laguna para la seguridad nacional de Estados Unidos? ¿Y cómo piensan que acabará? En el episodio de hoy desglosamos estos puntos y mucho más. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Aproximadamente el doble de la superficie de la ciudad de Nueva York. Esa es la cantidad de terreno que empresas o inversores chinos poseen en Estados Unidos. Equivale aproximadamente a 154.000 hectáreas. Para la superficie entera de Estados Unidos es una cifra relativamente pequeña. Pero la clave no es cuánta tierra posee China, sino dónde está ubicada. Y eso es motivo de preocupación. Preguntas que deberíamos hacernos son: ¿algunos de estos terrenos están cerca de bases militares estadounidenses? ¿Podrían instalarse equipos chinos para intervenir comunicaciones militares? El caso es que no lo sabemos. Además, esa cantidad de hectáreas poseídas por China corresponde a registros de hace 2 años. Las alarmas sobre la propiedad de tierras por parte de China llevan sonando un tiempo, desde que se supo que compradores chinos estaban adquiriendo tierras cerca de bases militares estadounidenses. Una empresa china de molturación de maíz compró terrenos a 20 minutos de la base aérea de Grand Forks en Dakota del Norte. Un ex general chino también compró terrenos cerca de la mayor base de entrenamiento de pilotos de la Fuerza Aérea estadounidense en Texas. Es más, Washington ni siquiera tiene la información más actualizada sobre cuánta tierra controlan los inversores chinos en suelo estadounidense. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos confía en que los compradores extranjeros informen por su propia cuenta de las transacciones de tierras rellenando un formulario, pero legisladores están presionando para que la agencia cambie a un sistema de archivo electrónico. Sin embargo, el Congreso no aprobó los fondos para la transición, por lo que puede tomar un tiempo. Esto es lo que sabemos. Según un informe de NPR, un multimillonario chino llamado Sun Guangxin controla más del 40% de todas las tierras de propiedad china en Estados Unidos. Este hombre es un ex general chino. Sun fue el inversor que compró tierras cerca de la base aérea en Texas. Smithfield Food, el mayor productor de carne de cerdo de Estados Unidos, posee aproximadamente otro tercio. Está principalmente en Carolina del Norte, pero Smithfield perdió su identidad estadounidense hace tiempo. Una empresa china compró la compañía en 2013. La mayor parte del resto de las tierras es propiedad de Walton International Group, en Arizona. Walton es una empresa de gestión inmobiliaria con sede en el estado. Legisladores están impulsando actualmente varios proyectos de ley que restringirían la propiedad china de tierras estadounidenses. A medida que aumentan las tensiones entre Estados Unidos y China, ¿cómo puede el presidente Joe Biden contribuir a un deshielo de las relaciones? O quizás la pregunta más importante sea: ¿lo permitirán los estadounidenses? Un artículo del New York Times pone de relieve una preocupación creciente. Citando encuestas, afirma que la actitud de los estadounidenses hacia la China actual está empezando a parecerse a la que tenían hacia el mayor adversario de Estados Unidos hace décadas, la Unión Soviética. Years ago, it was Ronald Reagan who dubbed the Soviet Communist Party as the evil empire. Well, there's a new evil empire in the 21st century, and that's Communist China. And we will deal with them. He aquí una comparación basada en encuestas archivadas en el Roper Center. Obsérvense las similitudes entre las opiniones desfavorables de los estadounidenses sobre la Unión Soviética antes de la Guerra Fría y cómo ven a la China actual. Pero, ¿qué inició esta tendencia? De manera similar a cómo la percepción estadounidense de la Unión Soviética se deterioró cuando engulló partes de Europa del Este, las opiniones sobre China se derrumbaron en 2018 como resultado de la guerra comercial. La pandemia de COVID-19 y las preguntas sobre su origen empeoraron la situación 2 años después. Además, las recientes noticias sobre las detenciones masivas de la minoría musulmana uigur por parte de China, la asociación de Beijing con Rusia
La competencia con Estados Unidos y el incidente del globo espía chino. Estas cuestiones combinadas llevaron las percepciones de Estados Unidos sobre China a mínimos históricos. Algunos expertos describen la tendencia como característica de una guerra fría. Esta mentalidad de guerra fría también está apareciendo en otros ámbitos. En este momento, encuestas muestran que más de la mitad de los estadounidenses están a favor de defender Taiwán si China la invade. 2/3 ven al ejército chino como una amenaza crítica para Estados Unidos en la próxima década. Y la mayoría de los estadounidenses están a favor de reducir los lazos comerciales con China. Y esto va en ambas direcciones. La opinión pública china se volvió igualmente negativa hacia Estados Unidos. En cuanto a lo que esto significa para los responsables políticos, estudios muestran que la opinión pública puede influir en la toma de decisiones del gobierno, incluso en países no democráticos. Y estas decisiones se pueden influir en la opinión pública y ser influidas por ella. Expertos afirman que el deterioro de la opinión pública tanto en China como en Estados Unidos puede empeorar aún más las relaciones entre ambos países. El golpe de Estado de un día de duración en Rusia conmocionó a su socio estratégico, China. Y mientras las autoridades comunistas intentan restar importancia al incidente, las redes sociales chinas revelan una historia diferente. Miremos qué está pasando. Durante el fin de semana, una oleada de mensajes inundó la red social Weibo, la versión china de Twitter. El hashtag Putin acusa a Warner de traición acumuló más de 2.000 millones de visitas en solo 24 horas y muchos discutieron sobre cómo afectaría a China una hipotética guerra civil en Rusia. La rebelión del grupo Warner echó por tierra la imagen de una Rusia fuerte y estable que suelen pregonar los funcionarios chinos, y eso desató el temor a que luchas intestinas debilitaran al aliado clave de Beijing frente a Occidente. Un usuario escribió: "Cuando Rusia se derrumbe, los lobos encabezados por Estados Unidos tendrán más energía para atacarnos. Algunos temen que la inestabilidad se extienda a China". Otro usuario lo describió con una metáfora: "Cuando se caigan los labios, los dientes sentirán el frío". La expresión alude a un destino común entre Moscú y Beijing. El avance de Warner en Rusia también plantea otra cuestión. ¿Sucederá un golpe similar en su vecino comunista si Xi Jinping sigue empeñado en lograr sus objetivos militares en Taiwán? El ex corresponsal de New York Times, Edward Wong, escribió en Twitter lo siguiente: "Si hay un solo acontecimiento durante la guerra en Ucrania hasta ahora que haga que Xi se replantee invadir Taiwán, si es que lo está considerando, es este". Aunque otros argumentaron que los problemas de Putin no se producirán de la misma manera con Xi Jinping, dado el mayor control de Beijing sobre el ejército, además de sus intensas campañas de influencia nacionalista sobre los soldados. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este. ¿Es China una democracia? La respuesta es no, según la mayoría de las normas internacionales. Pero Beijing sigue tratando de convencer al mundo de que también es una democracia, y una mejor que la estadounidense. Durante el fin de semana, el nuevo embajador de China en Estados Unidos, Xie Feng, trató de convencer de ello al público estadounidense. Hablando en una conferencia en Washington, pintó un cuadro vívido de la modernización de China y sus llamados avances en derechos humanos y democracia. China has been constantly developing whole process people's democracy. It is people's democracy in nature and also represents the will of the state. It is therefore extensive, genuine democracy that truly works. Xie continuó citando una encuesta sobre la satisfacción pública con el régimen comunista.
According to a decade-long Harvard poll and surveys by Edelman, the Chinese people's satisfaction with its government has stayed above 90% for years in a row. Xie se refirió incluso a la situación de los derechos humanos en China. China is committed to a human rights development path that meets the trend of the times and suits our national conditions. Pero innumerables informes de grupos de derechos humanos denuncian un marcado contraste con ese mensaje. También suscitan preocupación en todo el mundo las restricciones chinas a la libertad de expresión, reunión y asociación, además de la censura en Internet y la persecución a grupos étnicos y religiosos. Aparte del discurso, el nuevo enviado de China a Estados Unidos también fue objeto de una polémica anterior. A principios del mes pasado, Xie Feng comenzó su primer día en el cargo con una gran polémica, protagonizada por un par de cartas que causaron asombro. En las cartas llamó a sus compatriotas y estudiantes chinos en Estados Unidos a servir a la patria. Gran parte de Occidente manifiesta su preocupación por la infiltración del Partido Comunista Chino, tanto en la sociedad estadounidense como fuera de ella. Un reciente informe arroja nueva luz sobre el estado de los derechos civiles en China. Un proyecto realizado en Nueva Zelanda llamado Iniciativa para la Medición de los Derechos Humanos publicó el estudio. Sitúa a China como el país más peligroso a la hora de salvaguardar los derechos civiles de los ciudadanos. Veamos los detalles. El régimen chino mantiene un estricto control sobre los derechos civiles y políticos, lo que dificulta enormemente la recopilación de datos mediante encuestas. Para combatir este problema, el informe analizó los indicadores económicos utilizando estadísticas públicas en lugar de encuestas a los ciudadanos. Curiosamente, al comparar los datos de las estadísticas oficiales de Beijing, China se situó cerca de los primeros puestos entre más de 100 países, pero encuestas anónimas realizadas en Internet pintan un panorama distinto. Los críticos con el régimen chino afirman que las minorías étnicas a menudo se ven privadas de derechos económicos esenciales, y no solo en China continental. Desde la represión pro-democrática en Hong Kong en 2019, la puntuación de la ciudad en libertad de reunión cayó en picado. Un portavoz del proyecto neozelandés señala que en un entorno represivo, ver subir la puntuación es contrario a una mejora de los derechos humanos. Por el contrario, significa que las autoridades aplicaron más medidas represivas y suprimieron eficazmente la disidencia. Obligados a mudarse una y otra vez y con cortes en los servicios básicos. Un abogado chino de derechos humanos inhabilitado tuvo que mudarse 13 veces en 12 meses. Al parecer, el acoso forma parte de una campaña más amplia para reprimir a destacados defensores de los derechos humanos en Beijing. Escuchemos hablar a las propias víctimas. En los últimos 2 meses nos obligaron a mudarnos un total de 13 veces. Esta es la última casa que ocupamos. En un departamento prestado en las afueras de Beijing, el abogado de derechos humanos Wang Quanchang explicó la situación en la que se encuentra. La segunda noche, justo después de mudarnos, la policía vino a nuestra puerta y nos dijo que habíamos entrado ilegalmente en la casa y luego nos pidió que resolvamos la situación. Después empezaron a tomar una serie de medidas para acosarnos. Hombres no identificados vigilaron la puerta de la familia Wang impidiéndole salir. Después de que aparecieran estas personas, el dueño del departamento donde estaba Wang rompió el contrato de alquiler con la pareja e intentó echarlos cortándoles el agua, el gas y la electricidad. Para hacer frente a los apagones, la pareja instaló un panel solar y almacenó agua potable y alimentos básicos. La misma situación se repitió en los 2 últimos meses, cuando les pidieron que abandonaran varios hoteles el mismo día en que se registraron. Ni siquiera tenemos la vida más básica y normal. Mi hijo no puede ir a la escuela y si va, lo sigue un grupo de desconocidos. Y la policía viene a nuestra puerta en mitad de la noche. La esposa de Wang relató el calvario y no pudo contener las lágrimas. Cuando nos mudamos a un nuevo domicilio, unos individuos que decían ser los dueños irrumpieron en mitad de la noche mientras dormíamos, gritando e insultando.
Levantaron a nuestro hijo y nos echaron. Este tipo de acoso es una práctica extralegal muy extendida entre las autoridades chinas. El objetivo es presionar a quienes se considera problemáticos para que abandonen Beijing. Además, una curiosa coincidencia de fechas agravó la situación. Los desalojos de Wuhan se produjeron mientras la capital del país acogía a una serie de visitas de alto nivel de destinatarios extranjeros, entre ellos el presidente francés Emmanuel Macron, la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania y más recientemente el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken. Wang y su familia son solo algunos de los que están en el punto de mira. Uno de sus colegas está sometido a presiones similares, mientras que otro se vio obligado a huir de Beijing. Un cuarto abogado fue detenido junto con su esposa. Los 4 son miembros de un grupo conocido como Abogados 709. La cifra hace referencia al 9 de julio de 2015, cuando la policía china detuvo a cientos de abogados y activistas de derechos humanos en todo el país. Wang y los otros 3 fueron inhabilitados durante dicha represión, pero siguieron ejerciendo la abogacía tras ser liberados luego de ser detenidos. El grupo es conocido por defender a los practicantes de Falun Gong, una práctica de meditación basada en los principios de verdad, benevolencia y tolerancia. Desde 1999, innumerables practicantes de Falun Gong fueron encarcelados, torturados e incluso asesinados por sus órganos y continúa pasando. Los que se atreven a defender o representar legalmente a los practicantes de Falun Gong también son objeto de la represión de China. El más destacado es el abogado Gao Qisheng, detenido y torturado en múltiples ocasiones desde 2006. Volvió a desaparecer en 2017 y desde entonces no se sabe nada de él. En abril, la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos celebró una audiencia sobre el paradero de Gao y de otros presos de conciencia. Miss NTD, primer certamen mundial de belleza tradicional china de NTD. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Gracias por acompañarnos y nos vemos mañana.